Bueno, estamos de nuevo con ustedes, esperando que esta información sea de bendición para todos. Esa es la intención. La intención es bendecirles y este video no es apto para pastoras, mujeres que pastorean. Y quiero hablar conforme a las escrituras, como lo dije en el video pasado, que les traía los textos donde aparecen mujeres que pastorean y mujeres que en el Nuevo Testamento no pastorean. Así que, bueno, no se encuentra en el Nuevo Testamento, de verdad. Así que quiero dejarles un texto, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que queremos hacer hoy. Así que una de las cosas que voy a decir es un concepto mío, que nada tiene de validez con respecto a la escritura. Así sucede con todos los aquellos que dan su opinión con respecto eh, a lo que dice la escritura. Y a mí me parece que las mujeres lo hacen bien, pastorean bien. No soy machista, por cierto, porque muchos podrían decir que yo soy un machista. No. Y cada vez que hable de la escritura, acuérdese que está hablando Pablo, o está hablando algún profeta, o está hablando Jesús. Y usted está criticando lo que Jesús dijo o lo que a Pablo dijo, ¿sí? Y no solamente no me está criticando a mí, está desechando la Biblia, porque es Biblia. Yo le voy a hablar por la Biblia. Yo no hablo por la herida, como muchos hablan por la herida, y lo tildan a uno de fariseo y un poco de cosas, pero yo voy a hablar es por la escritura. Por eso es que le cité Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, que dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que voy a hacer hoy. Sí, si a alguno no les gusta, no se lo traguen, pero es la escritura. Fíjense, comenzamos primero y principal por Génesis, capítulo 3, verso 16. Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Y qué pasó aquí? Aquí pasó que la mujer tomó del árbol y le dio al hombre. Y ella habló a él, le habló a él, y él oyó la voz de ella. Y por eso que más adelante Jesús dice perdón, la Génesis dice en el capítulo 3, verso 17, dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer para comer del árbol que te mandé que no comieses o que no comieras, la tierra será maldita. Entonces fíjese, ¿no? Él obedece la voz de la mujer y desecha la voz de Dios, lo que los hombres hacen hoy con la Biblia. Desechan la voz de Dios y hacen como a ellos les parece, ¿no? Entonces, la voz de Dios es la palabra. Así que el problema fue que la mujer se enseñoreó de él, fue señora de él, porque quien tú obedeces, tú te haces esclavo, o ese es tu señor a quien tú obedeces. Y ella se enseñoreó de él. Por eso es que cuando Dios le dice a ella que el marido se enseñoreará de ella, lo coloca como señor de nuevo otra vez sobre ella, ¿no? No permite que ella se enseñoree de él, ¿no? Sino que Dios restaura el señorío del hombre, ¿no? Esto es para que ustedes entiendan y entendamos que Dios siempre ha tenido al hombre como su imagen, ¿no? ¿Ok? Fíjense, tenemos también a Génesis 12, 2. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Esto fue em, Sara cuando le dijo a Abraham que se acostara con su sierva. Y él le hizo caso a la voz de ella. Y hoy en día las guerras y eso que tiene Israel con esa nación es por esas causas, ¿no? Acuérdense que está Ismael y está Isaac, ¿no? Y sabes que de Israel y Ismael, ya usted sabe. Bueno, miren. En otro pasaje le dice Abraham a su esposa que diga que ella es su hermana, al rey, ¿no? En este caso, y para que no lo maten a él. Y ella hace caso, obedece, pero Dios interviene. Dios interviene y le da un sueño al rey. Pero en este caso, no interviene Dios, porque ella no es la cabeza, en cambio él sí es la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces, ella obedece a su marido y Dios interviene. Él
la obedece a ella y Dios no interviene, porque hay se está suplantando la autoridad, ¿sí? Y él lo obedece. Esa es una de las cosas. Ahora fíjense que muchos pelean por ahí que sí hay mujeres, pero en el Antiguo Testamento aparecen mujeres que fueron profetas, por lo menos María, la hermana de Aarón, y, y la hermana de Moisés, que es la misma María, era profeta, era una mujer profeta y aparece como una mujer profeta y te se va al Nuevo Testamento y aparecen mujeres profetas, ¿sí? Ahora, usted va a, mire, Raquel, Génesis 29:9, ella era, sí, pastoreaba, estaba pastoreando unas ovejas, pero usted va y también y busca a David, y David pastoreó ovejas, pero también pastoreó como rey, gente, una nación. Entonces, no puedo comparar porque Raquel no pasó a ser reina de ningún rey, ni la cabeza de ninguna reina, pero David sí pastoreó gente. Entonces, yo no puedo comparar el pastorear ovejas y el pastorear gente, ¿no? Eso también lo agarran mucho las mujeres y las que se dicen ser pastoras, ¿no? Sin la Biblia, ¿no? Se dicen que a Raquel pastoreaba ovejas, pero acuérdense que eran animales, literalmente. Pero usted busca a Raquel allá, porque está una mujer pastora en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento usted va a buscar una mujer y no aparece. Pero usted va y busca, María era profeta, también Débora era profeta, sí, y usted va al Nuevo Testamento y aparecen mujeres profetas. Entonces, eso es válido. Pero aquí no entra, con Raquel no entra porque no hay mujeres en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ya vamos a seguirles explicando esta razón. Ahora mire, Génesis 35:22. Los hijos de Jacob fueron Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser y Judá. Miren, pero ellos eran 12, sí, claro, pero también tenían una hermana y se llamaba Dina. Entonces usted se dirá, pero ¿por qué no entra Dina dentro de las 12 tribus? Debería, si Dios hubiese querido escoger una mujer, hubiese escogido a Dina, ¿ve? Que fuera parte de las 12 tribus de Israel, pero no aparece Dina. Y estaba Dina porque era hija de Jacob, ustedes lo deben de saber, ¿no? Dios seleccionó fue a 12 hombres. Así que fíjense, seguimos en Éxodo capítulo 3, verso 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Esto fue un llamamiento que Dios le hace a un hombre y se llama Moisés. Eso lo deben de saber todos ustedes. Éxodo 28:1. Y Aarón llévalos y entre los hijos de Israel para escoger, para que sean sus sacerdotes. ¿Sí? Escogió a Aarón y a sus 4 hijos, pero pudo haber escogido también a María, la profeta. Era profeta, María, hermana de Aarón, era profeta y no la escogió. Escogió fue a Aarón y a los hijos de Aarón, para que fueran los primeros sacerdotes del templo. Así que eso hay que aclarárselo para que la gente sepa. Y también tenemos Levítico 12. Levítico 12, 2. Dice, la mujer cuando, dice así, oiga bien este texto porque es interesante, es interesante. Y así, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Será inmunda, ¿ya? Después Levítico 12:4 dice así, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Así que aquí podemos notar que Dios está colocando unas leyes con respecto a las mujeres, ¿sí? Porque ellas menstruaban, tenían la menstruación y cuando parían un muchacho, varón o hembra, ya vengo con las hembras, y no se le permitía ir por cierto tiempo al santuario ni tocar nada santo. Es una de las causas porque las mujeres no podían en ese tiempo estar dentro del santuario. Levítico 12:5 dice, y si diera luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 76 días estará
purificándose de su sangre. O sea, 76 días purificándose de su sangre. Es impresionante. Miren, vamos a hablar también un poquito de los reyes. Aquí dice, los reyes de Israel. Primero comenzamos con Samuel. Capítulo 9, verso 17. Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. O sea, está hablando de Saúl. ¿Sí? Cuando fue el primer rey, es el primer rey que tuvo Israel. Fíjate que no buscaron reina, buscaban rey. Así que el rey ya después coge una mujer y la pone como reina, es otra cosa, pero el que gobierna es el rey. Así que primera de Samuel, verso 16, 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Eso es para escoger al nuevo rey, que ya, ustedes saben la historia de Saúl, que Saúl cometió pecado y Dios lo desechó. Y Dios escogió un rey y ese rey se llamaba David. Así que en 1 Samuel 16:12 dice que David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo en medio de sus hermanos. Esto tiene que ver con David cuando lo ungieron, ¿sí? Era rey. Y usted busca a todos los reyes, una sola usurpadora, y eso fue porque ella era la mamá de un rey y usurpó el trono, pero después la quitaron. Así que, fíjense, Primera de Reyes 1:30. Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Esto está hablando de Salomón. Así que los reyes también eran hombres, por si acaso. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí. Lucas 22:25. Jesús, hablando Jesús, dice, los reyes de las naciones se enseñorean ¿de qué? De ella. Así los reyes de las naciones, no dijo las reinas. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos para Ezequiel capítulo 3, verso 16. Dice así, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Fíjese que Dios agarraba hombres, ¿no? Casi nunca agarraba mujeres. ¿Sí? Hubieron excepciones, unas excepciones. Claro, Débora, si les digo, Débora era profeta. Y sí, aparecen mujeres profetas. ¿Y gobernaba en Israel en ese tiempo? Sí, pero era profeta. ¿Me explico? Y María también era profeta. La única que no era profeta era Raquel, que era pastora. Sí, dice que, bueno, entramos al Nuevo Testamento, que esto sí, ahí sí no le va a gustar a mucho, pero lamentablemente es Biblia. Dice así, Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, verso 4. ¿Qué tienes, mujer? Perdón. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Que esto es esto es en cuando las bodas de Cana, ¿sí? Jesús estaba ahí, la madre, que era María, le dijo, no tienen vino. Y Jesús les dijo esas palabras, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. O sea, si Jesús obedecía la voz de ella, estaba haciéndole caso a María. Y por eso es que ella después en el texto siguiente, en el capítulo 2 del verso 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Así que ella dijo, él es el que tiene la autoridad, haced que le obedezcan a él, no a ella. Así que, fíjense, Mateo 10:1 dice así. Elección de los 12 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, el cananista, Tadeo, Judas, Iscariote. Así que eran 12 discípulos. ¿Por qué no escogieron mujeres si estaba María, María Magdalena, estaban las otras mujeres y Cristo no escogió nunca una mujer para que fuese discípula o para que fuera apóstol? No escogió mujeres, escogió hombres. Claro, conforme a el Antiguo Testamento, que fueron las 12 tribus de Israel. Eso tenemos que estar claros. Fíjense aquí, Juan capítulo 21, en verso 15. Él le dijo, apacienta mis corderos. Esto es Jesús después que resucita, hablando con Pedro. Le dice, Pedro, ¿me ama? Él le dice, sí. Entonces él le dice, apacienta mi cordero. Después le dice en el 21:16, le dijo, pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dijo, sí. Y le dijo, apacienta mis ovejas.
En el 17 del 21 dice, apacienta mis corderos, ovejas también, perdón. Dice, apacienta mis ovejas. Esta es por tercera vez, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, pero en triste, Señor, tú lo sabes todo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Cristo mandó a pastorear fue a un hombre. No se encuentra una mujer diciéndole, pastorea mis ovejas, ¿sí? Apacienta mis corderos, nada de esto. Mandó fue a hombres. Así que fíjense, capítulo en Hechos, capítulo 20, verso 28. Y el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ha puesto por qué? Por obispos. No está hablando de mujeres, está hablando de hombres. Dice así, Juan 10:11, yo soy el buen pastor, el príncipe de los pastores, ¿sí? Así que él es el buen pastor y es el príncipe de los pastores, de todos los pastores. Así que habla de hombres. Fíjese que aquí venimos con algo que no les va a gustar, pero es la realidad. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué les parece? Está hablando de autoridad y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Está hablando de la autoridad dentro del hogar, pero también está hablando de la autoridad dentro de la iglesia. Y si está hablando de una autoridad como casa que gobierna a esposa y a hijo, entonces, ¿cómo es que lo compara para gobernar la iglesia? No está hablando de la mujer, porque si usted, mujer, gobierna su casa, entonces está mal. ¿Sí? Porque usted tiene que gobernar, es su marido, no usted. Y si usted como pastora gobierna su casa, está mal. Porque el que tiene que gobernar es su esposo, no usted. ¿Sí? Entonces, a veces sucede esto, que las mujeres que son pastoras mandan al marido, ya gobierna. Por eso no es que lo mande, pues yo estoy de acuerdo, mire, que si yo obedezco a mi esposa, ella me obedezca. Debería ser mutuo, solo que ella no se puede poner por encima de mí, ni por encima de ningún hombre. Pero sí puede haber mutuo acuerdo, ¿sí? Es lo que yo creo y siempre hago. Miren, esta es Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Agárrense los pantalones, fíjense aquí. Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer. Lo dice, ¿no? Tenemos Primera de Timoteo 11. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11, 15. El apóstol Pablo, y se lo voy a leer textualmente, porque este sí se lo quiero leer textualmente, porque necesitamos verlo textualmente, tenerlo y desglosarlo como es. Dice así, 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. ¿No permite qué? El apóstol no permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acuérdense que esto no hay ninguna discusión. Muchos dicen, no, que había una discusión y entonces el apóstol Pablo dijo esto, no, porque miren lo que dice en el 13, dice así, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero lo que dice aquí, ve, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Así que quería hablarles de eso, porque está diciendo que no que ejerza dominio sobre el hombre. Lo dice claro, no está diciendo el marido, diciendo hombre. ¿No? El apóstol Pablo es claro. Si usted, con todos estos textos que le estoy dando, sigue con lo mismo, ese es su problema con Dios. Yo no tengo problema con usted ni con nadie. Ese es su problema con Dios. Yo no. Mi problema es sujetarme a lo que dice la Escritura. ¿Ya? Si la Escritura dijese que yo tengo que sujetarme a la mujer, bueno, lo haría porque yo tengo que sujetarme a lo que dice la Escritura. Si en verdad creo en la Escritura. Es lo que yo digo. Y a veces digo que la gente prefiere creer en sus conceptos y no en lo que dice la Biblia.
¿sí? Fíjense, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 2. Dice el apóstol Pablo, mire lo que dice. Esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4. A fin de agradar al que lo tomó por soldado, no soldada. ¿Sí? Tito 2, 3. Que enseñe a la mujer, esto es cuando dice que las diaconisas enseñan a la mujer, jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Judas 1:17, palabra que antes fue dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sigue en 1 Corintios 1:28. Y enseñando a todo hombre. Sigo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, no de mujeres. ¿Sí? Apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Cristo. Así que, edificado sobre qué fundamento? Sobre lo que habló el apóstol. Y me parece que Pablo era apóstol. A menos que creamos que se autonombra apóstol, como dice uno por ahí, ¿no? Que no creo. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Dios puede hacer como le da la gana, lo que quiere decir. Puede hacer como le da la gana, escoger a este o escoger a aquel, escogerlo. Sí, pero Dios escogió a los hombres para que hicieran esa labor. Y lo dice el apóstol Pablo. Así que, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Y ahora cómo hacemos? No dice del marido, dice del varón. Porque si usted me dijera que es del marido, el marido, bueno, está hablando de matrimonio. Un hombre que tiene autoridad sobre ella, pero lo dice clarito y se los voy a volver a repetir. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Sí, fíjense, 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Así que ahí les dejo eso. Fíjense. Hay unos por ahí también que dicen que en el Nuevo Testamento no habían pastores. Hay muchos textos que dicen en el Nuevo Testamento que existen pastores. ¿Sí? De hecho, fíjense, que les hablé de Cristo diciéndole a Pablo que pastorea las ovejas. ¿Quién eres? Pastor. Fíjense, pastores. Ahí en primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Efesios 4:11. Hebreo 13:7. Hebreo 13:17. Primera de Pedro 5:4. Y dice así Juan 12:48. La palabra les juzgará. Juzgue usted. ¿Sí? Así que, hermanos, para concluir, vamos a dejarle el texto de Juan 8:31. Dice así: si vosotros permanecéis en mi palabra y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente libre. La palabra de Dios nos hace libre. Sí, la palabra me juzgará. Yo no le puedo quitar ni le puedo añadir. El Antiguo Testamento sí hay cosas que son sombra de lo que, pero cuando habla con respecto a la mujer profeta, aparece en el Nuevo Testamento como mujer profeta. Si no aparece, cuando habla de la pastora, no aparece en el Nuevo Testamento pastora. Y el apóstol Pablo lo dijo claro. Ahora, si usted me quiere criticar a mí, hágalo como usted quiera. Solo que yo les voy a dejar clarito que el apóstol Pablo dejó esto y que se lo encomendó a hombres fieles. Así que si usted quiere seguir contendiendo con la escritura, ese es su problema, ese no es mi problema. Por eso les dije, ¿usted quiere seguir pastoreando, mujer? Pastoree. Solo que cuando se encuentre delante del tribunal de Dios y sea llamada pequeña y no grande por no hacer lo que le mandaron a hacer, ya esa es cosa suya.
me parece que va a ser un poco de vergüenza eso de llamarlo pequeño y no grande, por no obedecer lo que estaba escrito en la palabra. Así que este es el tema que les quería dejar a todos. No quería tampoco extenderme mucho porque podemos hacerlo, pero no quería extenderme mucho y dejar estas pequeñas textos bíblicos. Y el que va a hablar, por favor, si usted critica, quiere criticar esto, búsqueme los textos y me critica con texto, ¿sí? Y hable con texto, hable conforme a como dijo Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, que el que habla, hable conforme a la palabra. Así que hable conforme a la escritura. No hable por sus conceptos humanos, porque eso no nos va a salvar. El concepto humano no me va a salvar. Y el concepto de hombres tampoco, estratagemas de hombre tampoco me va a salvar. Yo prefiero sujetarme por lo que dice la escritura y no por mis pensamientos, ni por mis deseos, ni por mis emociones. Así que Dios me los bendiga, me les guarde. Espero que nos veamos en la próxima. Gracias por escucharnos. Espero que haya sido de edificación. Y ahí les dejo esos textos que les dejé para que ustedes también sigan estudiando más a fondo. Así que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.